La conductimetría es un método analítico basado en la conducción eléctrica de los iones en solución, que se utiliza para medir la molaridad de una disolución, determinada por su carga iónica o salina, de gran movilidad entre dos puntos de diferentes potenciales. La conductividad eléctrica es un fenómeno de transporte en el cual la carga eléctrica, en forma de electrones o iones, se mueve a través de un sistema. La conductimetría es una técnica instrumental que tiene como objeto determinar la conductividad de las disoluciones de las sustancias llamadas electrolitos, las cuales se caracterizan por ser conductoras de la electricidad y por presentarse en la misma el fenómeno de la ionización. Historia de la conductimetría. En los primeros intentos para medir la conductividad de una disolución electrolítica se usó la corriente continua procedente de una batería, pero esta corriente producía la descomposición electrolítica de los electrodos de platino de las células de conductividades, originando la polarización de los mismos. El primero que midió satisfactoriamente las conductividades de disoluciones de electrolitos fue Khosrau, entre los años 1860 y 1870, usando para ello corriente alterna, puesto que un galvanómetro convencional no respondía de las corrientes alternas. Usaban como receptor un teléfono, que le permitía oír cuando se equilibraba el puente de Wheatstone. Los instrumentos que se usan hoy día para medir la conductividad de las disoluciones que se hacen normalmente es medir la resistencia de la disolución R, el paso de la corriente por comparación con una resistencia estándar. Aplicaciones. A pesar de la dificultad de interpretación teórica, las mediciones de conductividad se utilizan ampliamente en muchas industrias. Por ejemplo, las medidas de conductividad se utilizan para controlar la cantidad de los suministros públicos de agua en hospitales, en el agua de caldera, en las industrias que dependen de la calidad del agua, tales como de la elaboración de la cerveza. Este tipo de medición no es específica de iones, ya que a veces se pueden utilizar para determinar la cantidad de sólidos totales disueltos, si se conoce la composición de la solución y su comportamiento de conductividad. A veces, las mediciones de conductividad están vinculadas con otros métodos para aumentar la sensibilidad de la detención de determinados tipos de iones. Por ejemplo, en la tecnología del agua de caldera, la purga de caldera, es continuamente supervisada la conductividad de cationes, que es la conductividad del agua después de haber pasado a través de una resina de intercambio catiónico. Este es un método muy sensible para vigilar las impurezas iónicas en el agua de caldera, en presencia de exceso de cationes. Los del agente alcalinizante usualmente utilizando para el tratamiento de agua. La sensibilidad de este método se basa en la alta movilidad de hidrógenos, en comparación con la movilidad de otros. Continuando con el siguiente punto de la exposición, la medida de la conductividad. La conductividad de una solución se mide colocándola en una célula que dispone de un par de electrodos de platina. Estos se encuentran fijamente en una posición y por lo general es muy difícil medir con precisión el área de estos electrodos y el alejamiento que existe entre ellos mismos, de forma que cuando se desean los valores exactos de conductividad es necesario determinar la constante de la célula mediante la calibración con una solución cuya conductividad sea conocida con exactitud. Las mediciones se hacen por el enlace de la célula a un medidor de conductividad que provee a la célula una corriente alternada con una frecuencia que se encuentra en el orden de 1000 Hz aproximadamente. Dicha corriente alterna queda reducida a la posibilidad de electrólisis, que provocaría una polarización en los electrodos. La corriente alterna, sin embargo, introduce la complicación de la célula de tener una capacitancia por encima de esta resistencia. Es por ello que los conductímetros modernos tienen un circuito electrónico apropiado. Este elimina los efectos de la capacitancia y puede medir un intervalo amplio de conductividad con dispositivos. Estos dispositivos de elección automática
tienen un intervalo de medida. Mediante esta operación, los dispositivos de calibración, el mecanismo es ajustado de forma que el valor de la constante utilizada aparece en el panel digital, que este mismo panel digital registra los valores de conductividad. A este medidor también queda acoplado un medidor de temperatura. Este sensor de temperatura corrige automáticamente las medidas de conductividad en cuanto a un intervalo de temperatura. El valor promedio o general es el de 25 grados centígrados, en el cual el aparato se encuentra calibrado. Continuando con la conductividad molar, la conductividad de una solución es una medida que nos indica la facilidad con la cual una corriente eléctrica fluye a través de una solución. Esta varía según la temperatura, la naturaleza y concentración del soluto. El valor de K no es una cantidad que sea muy útil para comparar la conductividad de diferentes solutos en soluciones a diferentes concentraciones. Esto se debe a que si una solución de un electrolito tiene mayor concentración que otra, la más concentrada tendrá mayor conductividad por tener más iones presentes. Es por ello que para establecer una comparación más correcta se necesita una propiedad en la cual se pueda compensar la diferencia de concentración en las disoluciones. Es por ello que Kohlrausch introdujo el concepto de conductividad equivalente, el cual conocemos hoy en día como la conductividad molar, y esta viene definida como la razón entre la conductividad electrolítica y la concentración molar. Generalmente, la conductividad molar se expresa en Siemens por centímetros al cuadrado por mol a la menos 1. Esto viene derivado de que la conductividad se expresa en Siemens por centímetro a la menos 1 y la concentración viene en mol por litro a la menos 1. Es por ello que se introduce un factor de corrección que nos permite hacer compatibles estas unidades. Ley de Kohlrausch. La variación de la conductividad equivalente de un electrolito fue caracterizada experimentalmente por Kohlrausch a una temperatura determinada frente a la raíz cuadrada de la concentración. Y para algunos electrolitos, las gráficas obtenidas en el dominio de bajas concentraciones correspondían con bastante precisión a una línea recta. La conductividad del electrolito a dilución infinita se considera como resultado de las contribuciones de las dos clases de iones individuales que forman el electrolito. De esta forma se introducen los conceptos de conductividades iónicas equivalentes, que para dilución infinita permiten establecer que la ley de Kohlrausch sugiere ahora que la conductividad a dilución infinita de un electrolito depende de las contribuciones independientes de los iones que lo conforman. La independencia de estas contribuciones se pone de acuerdo a lo que es el manifiesto al comparar electrolitos que tienen algún ion común, pero la ley de Kohlrausch no suministra y así debe destacarse la forma de calcular las contribuciones individuales de los diferentes iones. Solo permite evaluar variaciones. La aplicación práctica e inmediata de la idea de una contribución independiente de los iones a dilución infinita es el camino para deducir el valor de la conductividad límite de los electrolitos débiles. Ahora hablaremos de la celda conductimétrica. El requisito fundamental para una celda conductimétrica es un par de electrodos, como pueden verlo en la imagen. Están firmemente ubicados en una geometría constante uno con respecto al otro. Estos electrodos están comúnmente patinados para aumentar su superficie efectiva y minimizar los efectos de capacitancia. Para muchas mediciones conductimétricas lo que se desea es la conductancia específica. Esta cantidad se relaciona con la conductancia medida, L, por la relación entre la distancia que separa los electrodos de su superficie. Esta relación tiene un valor fijo y constante para una celda alargada y se conoce como constante de la celda K. La constante de la celda K depende de la geometría de la celda. Su valor rara vez se determina directamente. En lugar de ello, se evalúa midiendo la conductancia Ls de una solución, cuya conductancia específica K es conocida. Comúnmente se eligen soluciones de cloruro de potasio con este propósito.
Una vez determinado el valor de esta constante, los datos de conductancia L obtenidos con la celda se pueden convertir fácilmente en términos de conductancia específica K. Conductividad en los líquidos. La conductividad en medios líquidos, llamada una disolución, está relacionada con la presencia de sales en solución. Esto quiere decir que la disociación genera iones positivos como negativos, capaces de atraer la energía eléctrica si se somete el líquido a un campo electrolítico. Estos conductores iónicos que se producen se denominan también electrolitos o conductores electrolíticos. Las determinaciones de conductividad reciben el nombre de determinaciones conductimétricas y tienen muchas aplicaciones, como podemos mencionar unos ejemplos de la conductividad métrica. Podemos mencionar en la electrólisis. En este proceso el consumo de energía eléctrica depende en gran medida de ella. En los estudios de laboratorio, para determinar el contenido de solución o de sales de varias soluciones durante la evaporación del agua. Un ejemplo es el agua de las calderas o en la producción de leche condensada. Se generan este tipo de sales. En el estudio también podemos mencionar el estudio de las basicidades de los ácidos puestos que pueden ser determinados por medio de la conductividad. Podemos determinar también la solubilidad de electrolitos escasamente solubles y también para encontrar concentraciones de electrolíticos en soluciones por titulación. Un método práctico y usualmente importante es la titulación conductimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la determinación de la concentración de un electrolítico en solución por medición de su conductividad durante la titulación. Este método resulta específicamente valioso por las soluciones turbias o fuertemente coloreadas. Podemos mencionar que también la conductividad eléctrica se utiliza para determinar la solubilidad, que no es más que decir los contenidos de sales presentes en los suelos y sustratos de cultivo. ¿Por qué podemos determinar esto? Ya que mediante la disolución de esto en agua se mide la conductividad del medio líquido resultante. Es importante mencionar también en esta parte la referencia o está referenciada directamente con la temperatura. La conductividad eléctrica. Sabemos que la conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo para conducir la corriente eléctrica, es decir, permite el paso a través de sus partículas cargadas, bien sean los electrones, los transportadores, la carga en disolución de electrolitos. La conductividad es la inversa de la resistividad. Por tanto, su unidad es el 100 mM por metro, expresado en S sobre M. Usualmente la magnitud de la conductividad es la proporcionalidad entre el campo electrolítico y la densidad de la corriente de conductividad. Muchas gracias. Definición de resistividad en la técnica de conductometría. Resistividad es la resistencia eléctrica específica de un material. Se mide en ohmios por metro. Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad nos indica que el material es mal conductor. Un valor bajo nos indica que es un buen conductor. En algunos casos, la resistividad de los metales aumentan con la temperatura y en los semiconductores disminuye ante el aumento de temperatura. La resistividad es lo inverso a la conductividad. Es aplicada para estudio de resistividad de suelos y de soluciones acuosas. En las actividades de laboratorio de análisis instrumental podemos evidenciar que para la calibración de algunos equipos electrónicos se requiere el uso de agua destilada, ¿verdad? Es decir, donde estas aguas son ultras o aguas puras que están libres de iones, ¿verdad? Donde a menor concentración de electrolito, mayor será la resistencia. Esto nos indica que no es un buen conductor, lo que facilita
para el estudio de los analitos, ¿verdad? Garantizar que no exista una interferencia en dicho análisis. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que cualquier material ofrece al paso de la corriente eléctrica. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio. Es la propiedad de un material que nos indica hasta qué punto se resiste a que por él pase la electricidad. Un ejemplo es el cobre, que posee muy poca resistencia. Esto nos llega a la conclusión de que conduce mal la electricidad. Caso contrario, el vidrio, que posee una gran resistencia eléctrica. La resistencia de un material dependerá de su pureza, presión o temperatura. ¿Qué tan bueno puede ser o no un conductor eléctrico? Algunos metales en función de temperatura, tal como el caso del agua destilada, que es un aislante, ya que posee una resistencia muy alta. Conductancia eléctrica. Se denomina conductancia eléctrica G de un conductor a la inversa oposición que dicho conductor presenta el movimiento de los electrones en su cuerpo, es decir, es la propiedad inversa a la resistencia eléctrica. Su unidad internacional es el Siemens. Este parámetro es útil para el manejo de los valores de resistencias muy pequeños, como el caso de conductores eléctricos. La conductancia será la mayor o menor facilidad que presenta un cuerpo para ser recorrido por la corriente eléctrica. Un cuerpo con resistencias muy altas presentan conductancias muy bajas, y un cuerpo con resistencias muy bajas presentan conductancias muy altas. Ley de Ohm. Es la relación entre la corriente, voltaje y la resistencia. Fue descubierta por el científico alemán Georg Ohm. Esta relación se llama Ley de Ohm. En su honor, Ohm halló que cuando la resistencia se mantiene constante, la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje. Es una de las leyes de la electricidad. La ley de Ohm es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Con esta ley se resuelven numerosos problemas eléctricos, no solo en la física y de la industria, sino también en la vida real, como son el consumo o las pérdidas de instalaciones eléctricas de las empresas y de los hogares. También introduce una forma para obtener la potencia eléctrica y para calcular la energía eléctrica utilizada en cualquier suministro eléctrico, desde las centrales eléctricas a los consumidores. La ley es necesaria, por ejemplo, para determinar qué valor debe tener una resistencia a incorporar en un circuito eléctrico